Alex Fernanda, martes 21, 2 de la tarde con 31 minutos. ¿Cómo estás? Hola, Julio. Pues mira, aquí bien, con un poquito de frío, pero estoy bien. ¿Tú cómo te encuentras? No, acá en Guadalajara está haciendo calorcito, que afortunadamente me está haciendo ayudar a salir del problema de enfriamiento que por mi edad tuve ahora que anduve allá por Tuxtla Gutiérrez, a donde mando saludos. Tuve la oportunidad de platicar con mucha gente muy interesante, tanto en Tuxtla como en San Cristóbal de las Casas. Pero bueno, ahí vamos, Alex, ahí vamos. Oye, Julio, y es que bueno que ya te estás recuperando, pero también esta parte informativa todavía no nos deja, Julio, nos agarra, y hoy te traigo un tema específicamente de Zacatecas. ¿Qué te parece si te voy contando lo que traigo preparado para hoy? Adelante, adelante, por favor, Alex. Julio, pues mira, primero, el fin de semana que acaba de pasar, Zacatecas vivió un episodio de violencia muy impactante porque fueron localizados 10 hombres asesinados en distintos puntos de los municipios de Pánuco, Morelos y San Alto. De hecho, por ahí tenemos la nota de OEM. Y pues parte del impacto fue que 5 de los cuerpos encontrados pues estaban colgados en un puente vehicular sobre la carretera Zacatecas-Saltillo. Otros fueron abandonados cerca de una clínica del IMSS y otros más sobre la carretera Zacatecas-Durango. Si mi memoria no falla, el dejar personas exhibidas en los puentes fue una práctica que estuvo muy presente de 2006 a 2012, que es en el sexenio de Felipe Calderón. Y Julio, aquí te quisiera preguntar, ¿qué recuerdas de aquella época y cómo podemos conectar esas acciones con el presente? ¿Cómo podemos conectarlo con el presente? Creo que estamos en presencia de una larga historia en Zacatecas que ha estado siempre relacionada con actividades de crimen organizado, particularmente a partir de la administración de quien llegó a nombre del PRD, Amalia García, que estableció un gobierno sumamente complicado con una presencia dominante de una de sus hijas como una especie de cogobernadora no electa y durante el cual se abrió la puerta a grupos criminales que se han mantenido hasta la fecha. Y la verdad es que Zacatecas ha estado como un ejemplo de cómo se van acarreando esos vicios del pasado en general y del pasado reciente de la izquierda electoral y con la presencia pues de la familia Monreal como un elemento de necesario, de obligado análisis de lo que ha sucedido y está sucediendo en aquella entidad, Alex. Oye, Julio, y de esa época en el sexenio de Felipe Calderón y cuando se daban mucho esas prácticas de, pues lamentablemente, personas que aparecían en los puentes, ¿qué recuerdas de esa época y también el manejo de la información? Porque yo estaba en la primaria en aquella época y me acuerdo que en los periódicos era muy común ver en las primeras planas, pues la imagen muy gráfica de las personas colgadas. Sí, eso ha sido una constante con una enorme crueldad y con un enorme salvajismo en esos y en otros episodios que eran en las carreteras encontrar con frecuencia vehículos con cadáveres o cadáveres tirados, ejecuciones en buena parte de Zacatecas, sobre todo en su colindancia con San Luis Potosí y bueno, pues en los municipios principales Fresnillo, Sombrerete particularmente. Zacatecas ha sido una entidad muy peculiar, con una universidad autónoma de Zacatecas que ha tenido algunos investigadores y académicos de izquierda con un sentido progresista, pero todo se ha ido disolviéndose en medio de malos gobiernos y de la presencia del crimen organizado como factor dominante de actividades políticas y económicas por allá, Alex. Julio, pues gracias por esas respuestas que nos dejan para la reflexión. Y aparte paso a otra cosa porque parte de esta nota que les estoy contando es que las autoridades confirmaron que Ignacio Castrejón, expresidente municipal panista, es una de las 10 personas que fueron localizadas sin vida. Medios de información también están señalando que otro de los identificados fue Fidel Alvarado, que era secretario de Desarrollo Social en Fresnillo. Andrés Vázquez, que fue, bueno, exregidor del
Ayuntamiento de Canatlán en Durango, así como bomberos y empresarios. Esto no aquí porque días después apareció un video difundido a través de las redes sociales que nos ha confirmado la veracidad porque se empezó a distribuir a través de las redes sociales, pero en él un grupo armado se atribuía a estos asesinatos y lanzó amenazas al gobernador David Monreal, afirmando que existen supuestos acuerdos con integrantes de su gobierno. Y Julio, aquí otra vez quisiera invocarte porque te quiero consultar. Estamos viendo una nueva etapa en la disputa entre grupos criminales por el control de Zacatecas. Son grupos reciclados en algunos casos y desde luego impacta la división y la pelea que hay entre los cárteles sustanciales de Sinaloa, sus escisiones. Este video que mencionas es un video que ha emitido el cártel de Sinaloa en su facción del Mayito Flaco, que como sabemos es el hijo del Mayo Zambada, que se ha quedado al frente de esta facción del cártel de Sinaloa y que está en una guerra abierta contra los herederos del Chapo, que son llamados los Chapitos. Sí, es la intención del cártel de Sinaloa de reconfirmar su presencia en este lugar donde ha habido otros cárteles dominantes, particularmente el de los Zetas. Ha habido poca efectividad de la Secretaría de Seguridad Pública del gobierno estatal, del gobierno federal. No se ha podido controlar la presencia incesante de grupos del crimen organizado y la verdad es que en Zacatecas podría decirse que hay un gobierno muy ineficaz por parte de David Monreal, que hace declaraciones, acaba de decir, por ejemplo, que quienes ordenaron y realizaron esta barbarie pagarán por ello. Palabras tradicionales, condolencias, ir al fondo del asunto, caiga quien caiga, la ley es la ley, pero en el fondo sigue el predominio de los grupos del crimen organizado en colusión con varios servidores públicos de diverso nivel y en diversos rangos militares, policíacos, políticos, administrativos. Mira, es un buen momento para que veamos lo que dijo la presidenta Claudia Sheinbaum hoy en la mañanera, justamente porque le preguntaron sobre Zacatecas. ¿Qué pasó en Zacatecas? Porque a una semana de que usted visita esta entidad, aparecen 10 cuerpos el fin de semana. ¿Qué le han informado el Gabinete de Seguridad sobre el tema? Ayer dio una conferencia de prensa el Estado de Zacatecas, informó y se está trabajando con el Gabinete de Seguridad para poder detener a los responsables. ¿Se va a reforzar el tema de seguridad otra vez en esa entidad? Sí, a ver si Omar puede dar un avance. ¿Cómo ves esta respuesta, Julio? Porque realmente fueron esos 44 segundos los que se abordó en la mañanera sobre Zacatecas, pero hasta este momento no he visto que hayan emitido alguna otra información. No, pues la verdad es que casi que estos hechos criminales tan difíciles, tan inaceptables, pues forman parte de la cotidianidad de Zacatecas, donde hay un día sí y otro no, hechos peligrosos, hechos complicados. Enviar elementos militares, pues es una de las medidas recurrentes en las cuales se envía un enorme número de elementos militares cuando el tema está ardiendo y al poco tiempo pues tienen que retirarse a otro lugar donde el tema está ardiendo, donde llegan y están un tiempo para irse a otro y así es una especie de caravana, una especie de fuerzas de contención itinerante que van de lugar en lugar, pero pues el asunto de fondo ahí está complicado. En Zacatecas mucha gente sabe, seguramente de quienes nos están escuchando y leyendo en el chat, pues sabe que hay una situación muy difícil con un gobierno que pone en riesgo incluso la continuidad de Morena en el poder si es que se empeñan en tratar de mantener ahí candidaturas relacionadas con la familia Monreal o identificadas con ellos. Julio, mira, y finalmente hay otro elemento que está sensible en este momento en Zacatecas, que es el panorama político rumbo a la elección de 2027. Y pues es que sabemos que la familia Monreal es muy influyente en este estado,
Primero estuvo Ricardo Monreal, que fue gobernador del 98 a 2004, después fue David Monreal, que está actualmente, que su mandato acaba el próximo año, y todo apuntaba a que seguía Saúl Monreal en esta línea, pero sabemos que ocurrió el tema del nepotismo. Y aquí, pues mira, te quiero preguntar, ¿la regla contra el nepotismo realmente puso fin a la continuidad de la familia Monreal o más bien solamente fue un cambio en la estrategia política? Pues mira, la verdad es que el nepotismo como tal, desde luego, es reprobable, pero no es necesario ni siquiera que haya una continuidad por lazos consanguíneos. En el fondo del asunto, lo grave es el caciquismo, y el caciquismo puede encontrar vías alternas por la vía de personajes que no tengan lazos explícitos consanguíneos que impliquen ese nepotismo. En el caso de Zacatecas se busca impulsar por el lado del gobernador David Monreal, no sé si de toda la familia Monreal, pero cuando menos del gobernador actual, se busca impulsar a la senadora Díaz, que ha formado parte de la familia política de uno de los Monreal y que pues ya está están separados y por tanto no hay esa relación formal, pero los intereses de la familia Monreal pueden estar buscando caminar por la vía de otra persona sin sus apellidos, lo cual desde luego tiene al propio interior de Morena alguna oposición. La verdad es que todo indica que la mejor candidatura posible ahí sería la de Alfonso Ramírez Cuéllar, que ha sido dirigente del Barzón, economista, actual diputado federal, vicecoordinador de la bancada en San Lázaro del partido Morena, y gente muy relacionada con Claudia Sheinbaum. Se ha dicho siempre que es una de las cartas que la presidenta ha querido mover para varios puestos, pero las circunstancias no le han permitido políticamente hacerlo, y ahora sería una carta presidencial para Zacatecas, pero la situación, sobre todo el crimen organizado, implica tantos riesgos familiares, si se quiere entrar en serio a combatir este asunto en Zacatecas, que pareciera que Ramírez Cuéllar pues no quisiera ir a una batalla tan peligrosa y está considerando y analizando esa posibilidad. Por otra parte, pues está la candidatura de un priista, Adolfo Bonilla, conocido como Fito Bonilla, que es un personaje que es de la escuela típica del priismo, y lo más increíble es, Alex, que hay segmentos de la sociedad en Zacatecas que dicen que regrese el PRI de antaño, no importa, con tal de que nos quiten estas innovaciones con marca 4T muy discutible, pero finalmente, y ahí está esa opción dentro del propio PRI. Ya veremos cómo avanza esa elección, Alex. Julio, pero podría ser algo como similar en Coahuila. Bueno, no es lo mismo porque yo entiendo que en Coahuila el PRI ha seguido y hasta el día de hoy sigue dominando en Coahuila. Aquí en Zacatecas se está dando o se puede dar ese regreso para que salga la llamada Cuarta Transformación con sus aliados PT y Verde y se puede entrar otra facción, y en ese caso, si llega a perder Morena la candidatura, la gubernatura, perdón, ¿puede regresar en algún punto la izquierda o más bien ya sería para que se quede la derecha en este estado del norte? No, yo creo que en Zacatecas hay una proclividad a una política más nacionalista, menos derechista. Creo que me parece difícil, a menos que cometa un grave error Morena, pero parecería hasta el momento, las encuestas muestran una proclividad a favor de Morena por encima de los demás partidos, pero si se comete un error en este proceso, podría abrirse la puerta a un regreso de este PRI al estilo tradicional. El padre del propio Adolfo Bonilla, pues es un priista tradicional con muchos cargos en décadas anteriores, pero yo creo que es difícil que se asiente la derecha como tal dentro de Zacatecas. No sé si es un análisis o es un deseo, porque yo le tengo mucho aprecio a Zacatecas, estado colindante con San Luis Potosí, a donde con alguna frecuencia iba desde San Luis a reportajes y cosas diversas ahí en el propio Zacatecas y sus colindancias, Alex.
Oye, Julio, mira, ya para despedirme tengo una última pregunta y es, ¿la inseguridad puede convertirse en un tema que defina esta elección en Zacatecas para 2027? En Zacatecas y a nivel nacional, Alex Fernanda, una de las grandes preocupaciones que van a definir parte del voto nacional y desde luego el zacatecano es la cuestión de la seguridad pública. Se ha visto de una manera tajante en otras sociedades y otros países que más allá de la definición ideológica, más allá de la preferencia partidista, la gente lo que quiere es que se resuelvan sus problemas inmediatos, desde luego los económicos, pero en el caso mexicano y zacatecano, híjole, todos invocamos y deseamos que haya una verdadera solución al problema de la seguridad pública y por desgracia o para ventura de los partidos opositores, pues resulta que muchas veces el votante se decanta por aquellos candidatos que le ofrecen actuar con eficacia en materia de seguridad pública, a veces por encima de parámetros de derechos humanos, por encima de lo que realmente van a cumplir, pero por lo pronto prometen que habrá mano dura y no permitirán, pero sí creo que la inseguridad y sus soluciones o su continuidad agravada van a definir el voto de los mexicanos en general en todo el país en 2027 y en particular en un Zacatecas que está muy cansado, muy harto de tanta predominancia del crimen organizado. Oye, Julio, y aquí en el chat están preguntando, en San Luis Potosí no hay nepotismo, pregunta Rommel Andrade. Bueno, pues cómo no va a haber nepotismo si la pretensión es que la mismísima esposa del gobernador Ricardo Gallardo, la senadora Ruth González Silva, sea la candidata a... Sería verdaderamente, imagínate, Alex, el momento en el cual el gobernador saliente, Ricardo Gallardo Cardona... El pollo Gallardo. ¿Perdón? El pollo Gallardo. Pollo, sí, así se asume él reconoce y se asume en su propaganda como el pollo, y además él le dice en sus tweets, en sus mensajes, le dice a la población que él es el padrino, mis ahijados, vamos a inaugurar este lugar, bla, 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 ahijados les informo, porque él es el padrino de los potosinos. Bueno, entonces imagínate el gobernador Ricardo Gallardo entregándole el mando a su esposa, ni más ni menos, a Ruth González Silva. En Coahuila, los Moreira tuvieron el tino o el cuidado escénico de que renunció el que era en su momento gobernador, Humberto Moreira, y entró Jorge Torres, se llamaba, que duró unos meses, 10, 11 meses, pero para que no se viera escénicamente, gráficamente, a Humberto Moreira entregándole el mando a Rubén Moreira, y dijeron, no, el que le entrega el poder es Jorge Torres, entre paréntesis, Jorge Torres, que en los pocos meses que estuvo como gobernador cometió los suficientes fraudes y hechos de corrupción que luego lo llevaron a la cárcel en Estados Unidos y a una exhibición de una corrupción en tan poco tiempo. Entonces, pues claro que en San Luis Potosí hay el riesgo de un acto nepótico absoluto, pero bueno, pues allí están calentándose las cosas, de lo cual daremos cuenta en su debido momento. Y es que, Julio, también podemos dar un salto hacia otro estado porque también podemos poner a Guerrero, donde está Evelyn Salgado, pero su papá, Salgado Macedonio, pues también dijo que ya se había bajado de esa contienda, pero incluso puede también entrar un poco una de las preguntas que te hice acerca de los Monreal. O sea, ¿realmente se van ellos, los Salgado? ¿O solamente cambia esa estructura de que ya no están ellos aparentemente, pero siguen con sus manos por atrás? ¿Tú qué opinas al respecto? Hay un juego de simulación muy interesante allí en Guerrero, qué bueno que lo mencionas, Alex Fernanda, porque formalmente se está cumpliendo con la propuesta de la presidenta Sheinbaum adoptada solo por Morena en lo inmediato y en lo legal constitucional para 2030, que a ver qué pasa, a ver qué sucede, a ver si no lo echan para atrás en aquel momento, pero ahora el propio toro sin cerca, como se autodenomina Félix Salgado Macedonio, está organizando asambleas regionales en diversas partes del estado de Guerrero para consolidar su propio poder personal, familiar y para ir condicionando el poder de quien quede a cargo del gobierno y que no sea de su familia. Es decir,
se están realizando asambleas a las cuales ha asistido la propia presidenta nacional Ariadna Montiel y ha felicitado el que se realicen. Imagínate que los poderes fácticos de cada lugar hicieran asambleas para organización política facciosa, porque es una facción política, y que eso implique que cuando haya un candidato o candidata al gobierno tenga que negociar con esas fuerzas previamente organizadas para condicionar ese poder político. Félix Salgado ha tenido una parte del poder, no quiero decir todo para que no me vayan a acusar de violencia política de género, pero es evidente que él ha tenido una importante cuota de poder en la constitución y el ejercicio del poder gubernamental de Guerrero con su hija, que no tenía, y no me pueden acusar de violencia política de género. Evelyn Salgado no tenía ningún cargo importante, no tuvo un cargo legislativo, no tuvo un cargo gubernamental por sí misma, fue presidenta del DIF cuando su papá era presidente municipal de Acapulco, y antes de ser candidata al gobierno por Morena en esta ocasión, era burócrata de tercer o cuarto nivel en el gobierno del priista Héctor Astudillo, y de ahí la hacen candidata por el poder político de su papá, poder político que se está permitiendo que se preserve para condicionar a la siguiente gobernadora, que ya se verá si es Estela Damián, propuesta o deseada por la presidencia de la República, o si es otro personaje. Pero bueno, no solo es el nepotismo explícito en términos sanguíneos, sino el cacicazgo, nepótico o no, el gran problema es el cacicazgo. Julio, mira, aquí ya me fui saltando de estado en estado, y mira, yo me despido con este comentario de Tani que dice: mi Anaya se atrevió a autodominarse pollo, y eso que le daba un parecido a Chicken Little. No. Bueno, lo que pasa es que Ricardo Gallardo Cardona es de una familia que ha tenido negocios, entre otros, de producción avícola, y bueno, la verdad es que también físicamente, y él, insisto, él lo asume, no es algo que sea ofensivo o que él mismo acepta, pues, y se menciona la gallardía, pues, por la familia Gallardo, y también el pollo, como todo mundo le señala por ahí. En las comunidades, en las ciudades, pues hay gente a la que le queda siempre un sobrenombre, y en este caso así ha sido, y ha mantenido el poder político a nombre del PRD primero, ahora del Verde, muy sostenido, tiene una enorme base social. Podemos pasarnos un rato analizando los factores negativos que convergen en cómo ha constituido esa base social, expedientes delictivos, oscuros, difíciles, persistentes, que no han tenido una salida justiciera, pero bueno, pues ahí sigue la realidad política, es que tiene base y que pareciera que el gobierno federal, Morena Nacional, no tienen intención de confrontarse, sino de llegar a acuerdos para continuar con la alianza con el Partido Verde, cediéndole San Luis Potosí, y espero equivocarme, pero también Baja California Sur, además de Quintana Roo. Crece el Partido Verde, va creciendo gracias a Morena. En fin. Y ahí va a seguir, Julio, también, porque ya iba antes de que me funen, pero recordemos también que es un partido que cuando estuvo Peña Nieto, estaba con Peña Nieto, pero también, si nos vamos un poquito más atrás, también estuvo en el panismo, y ahora está el Verde, pero con Morena, pero sí, como dices, pues sigue creciendo, y ese tema nos da un poco para más conversación, Julio, pero mira, por este momento, les doy las gracias por haberme escuchado aquí un ratillo, que ahí estamos leyendo los comentarios, y pues no olviden dejar ese like, comentario, compartir, que nos ayuda mucho a seguir expandiendo este proyecto informativo. Muy bien, Alex, muchas gracias por esta oportunidad de platicar y de presentar información. Gracias, y seguimos adelante. Aquí seguimos.